Hola a todos, hola a todas, hola a todes, qué bueno estar de nuevo aquí en este podcast El amor es un jardín. Nuevamente me acompañan Perla y Azu. Y bueno, yo quiero preguntarles, ¿a ustedes no les ha pasado que se plantearon que en la cuarentena iban a poder hacer muchas cosas y terminaron sin hacerlas ahora que ya estamos de vuelta en la nueva normalidad? Cuéntenme. Ay, pues a mí me pasó, por ejemplo, que hice como una lista de cosas que quería yo hacer. No sé, por ejemplo, bordar, tenía intenciones de aprender a tocar la guitarra, como cosas así que eran cosas que a mí, o sea, que son cosas que a mí me gustan. Y por ejemplo, lo de la guitarra, pues tenía muchas ganas desde siempre, ¿no? De aprender a tocarla. Y lo intenté, o sea, Ujú, lo intenté algunos días. Y por ejemplo, la bordada lo he hecho ujú, más, pero la guitarra pues intenté la primera semana, las primeras 2 semanas, pon tú, pero después ya el tiempo ya no me dio. Cocinar, tenía yo muchas ganas de cocinar y muchas cosas y tampoco me dio tiempo. ujú. Y había mucho trabajo, o sea, hay mucho trabajo, ¿no? O sea, a pesar de que seguimos como bueno, que ya estamos en esta nueva normalidad, bueno, al menos nosotros seguimos encerrados, pero sí hay como mucho trabajo, ¿no? Creo que eso hablábamos también la vez Ujú. pasada, ¿no? Que el home office te hace una carga de trabajo excesiva y de repente pues no tienes tiempo más de otra cosa, ¿no? O estás tan cansado que ya no te da tiempo. Ujú, A mí, sí, para empezar primero creí muy ingenuamente que iba a poder dormir mejor porque ya me sentía muy cansada y dije, no, ahorita que estemos así, seguramente puedo super organizar mis tiempos y dormir más. Y pues no, resultó que no, para empezar eso y también pensaba leer bastante y tristemente no he leído ni con el libro con el que empecé la cuarentena. ¿Qué otra cosa? Lo de hacer ejercicio, creo que la verdad hacía más ejercicio antes de estar en cuarentena que ahora. Y eso es muy triste. Creo que es como de las cosas más relevantes que dije, ay, voy a hacerlo y no. ¿Tú? Yo me propuse que iba a leer. De hecho, tengo ahí pendiente un libro que Perla me prestó desde hace como un año y no he podido terminar de leer. Entonces era es todavía, Perla, te lo juro que ya te lo voy a devolver. Sí. Mi propósito, acabar de leer ese libro y este quería hacer más ejercicio. La verdad es que luego del trabajo, como dice Azu, que está así consumiéndome lentamente, ya no me dan ganas de hacer ejercicio. Entonces es algo que con lo que inicié la cuarentena y luego lo fui dejando poco a poco. Y creo que esas dos cosas básicamente es como lo que me planteé. A mí iba a pintar mi cuarto, pero ya también como que dije, no, es demasiado trabajo, necesito como un día entero. Y entre el trabajo, entre que estudio la maestría y esas cosas, ya no me da tiempo de nada. Entonces, pues sí, eso. Y creo que sí cuesta un poco más de trabajo organizar tus tiempos en esta cuarentena y en estar en tu casa como que te descontrola, ¿no? Sí, además de que como en lo laboral no hay muchos límites en el tiempo y Ujú. eso hace como que también sea más difícil todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues miren, hoy el tema está un poco denso tal vez, pero creo que y creemos cuando lo preparamos que es importante hablarlo. Entonces, bueno, en este capítulo del podcast El amor es un jardín diverso, vamos a hablar sobre la discriminación. Y bueno, empezando, a mí me gustaría preguntarles, ¿qué piensan ustedes que es la discriminación? O sea, ¿a qué concepto o cómo podrían describir discriminación? Bueno, yo creo que la discriminación es un fenómeno social, cultural, que pues intenta, creo que es un fenómeno que atenta contra la igualdad, contra la humanidad, contra la equidad, ¿no? O sea, creo que sí es un fenómeno social como bastante complicado, me parece, y que atenta básicamente contra la humanidad, ¿no? O sea, contra el ser humano, así como el ser humano como el algo que se hace, que se vive. Este, Me parece que es muy complicado y creo que además es algo
no digo que bueno, sí, la discriminación sea algo que no se pueda como erradicar, creo que se puede erradicar, pero también me parece que la diferenciación, que es otra cosa diferente, es inherente al ser humano, porque lo platicábamos creo que en el primer podcast, nosotros nos definimos a nosotros mismos a partir del otro, a partir de qué cosas tenemos en común y qué cosas tenemos diferente al otro. Entonces me parece que la diferenciación como tal es un fenómeno inherente al ser humano y que eso sí no se puede hacer. Me parece que, por ejemplo, eso, por ejemplo, ¿no? La diferenciación es necesaria, pero la discriminación no. O sea, la discriminación creo que viene ligada a la violencia, viene ligada a una actitud completamente, pues sí, agresiva, completamente con una intención, ¿no? O sea, con una intención como mucho más directa, ¿no? Hacia las personas. A mí, por ejemplo, me hace mucha gracia de repente la forma en la que las personas defienden la discriminación que ellos ejercen, porque a todos nos parece que la forma en la que nosotros vivimos es la correcta, ¿no? Y de eso finalmente se trata la diferenciación. Pero creo que querer imponerlo hacia otros, pues no va, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me viene como mucho a la mente y algo como muy curioso es los etnónimos. Los etnónimos, que son estos nombres por los que los pueblos originarios, o bueno, cualquier pueblo, se dirigen a sí mismo. Entonces, por ejemplo, a mí me da mucha gracia porque cuando tú, por ejemplo, estudias los etnónimos de los pueblos indígenas, te das cuenta que todos son el pueblo más, no sé, como el mejor pueblo, los que hacen todo bien, el pueblo elegido, todos los etnónimos son así, ¿no? ¿Cómo se denominan a sí mismos los pueblos? Los rarámuris, ¿no? Por ejemplo, los pies ligeros. ¿Y cómo les pusieron en este caso, ¿no? Los nahuas, que impusieron un nombre, les pusieron otra cosa, ¿no? O por ejemplo en los popolocas igual, ¿no? El nombre que les pusieron, el etnónimo es Ngiva, ¿no? Y el nombre que les pusieron los nahuas es los que hablan como perros o los que ladran como perros, los popolocas. Entonces, sí es como muy, ¿cómo decirlo? Como muy curioso esto, porque entonces te das cuenta de esto que les digo, ¿no? Cada pueblo cree que es el verdadero, cree que es el que está bien, cree que es el que está en el centro del universo. Pero no se dan cuenta, o bueno, de repente no nos damos cuenta, que todos los demás tenemos la misma actitud, ¿no? O todos los demás nos vemos a nosotros mismos, o los pueblos se ven a sí mismos con la misma actitud. Entonces me parece que la discriminación es una cosa así, es una cosa parecida, ¿no? Que todos creemos que estamos en lo correcto y solamente nuestra forma de vida es lo que se tiene que hacer, pero pues sabemos que no. Y otra cosa que me parece muy... me parece que es al mismo tiempo interesante, pero me parece como algo también un poco bizarro al mismo tiempo, es que tenemos tantas formas de discriminación que ya les fuimos poniendo un nombre, ¿no? Entonces tenemos xenofobia, tenemos sexismo, tenemos homofobia y miles de fobias, ¿no? Entonces me parece que es preocupante que se tengan, por ejemplo, que incluso que nombrar a estas formas de discriminación, ¿no? Y que incluso, por ejemplo, la homofobia ya leí hace un tiempo que creo que ya estaba considerándose o habían puesto como en tela de juicio que se declarara como una situación mental, como un desorden mental, ¿no? Entonces, sí te quedas pensando en eso, ¿no? O sea, hemos sido tan diversos en las formas de discriminación que nuestras formas de discriminación ya tienen nombre, ¿no?
Eso me parece bastante, o sea, curioso como en decir, no puede ser que esté pasando esto, pero al mismo tiempo como bizarro, no somos tan, los humanos, ¿no? Somos como tan incongruentes que hacemos esto, ¿no? O sea, decimos, no hay la discriminación, no sé qué. No nos gusta que nos discriminen, pero hacemos estas cosas. Y ya creo. Sí, yo creo que la discriminación pues es rechazar a alguien por cómo es, ¿no? Y que este rechazo tenga que ver o estén como implicados los derechos a los que tiene acceso, ¿no? Los que todos tenemos acceso. Y creo que esto que habla Azu de la diferenciación sí es muy importante, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, es que tienes que respetar lo que es diferente a ti. Pero cuando estamos como en la hora de respetar a alguien que es diferente a ti, o sea, usualmente dices lo que te enseñaron y se enseña es como algo ya de una u otra forma estructural, ¿no? Que lo que es diferente a ti no está bien o no es bueno. Y entonces pues crecemos como con esa idea y vamos por el mundo haciendo cosas que no son como buenas, ¿no? Y creo que como dices, hemos malentendido esta diferenciación, que es necesaria, claro que es necesaria, pero que la malentendamos, pues eso sí ya es como otro show. Pero sí es, o sea, finalmente es eso, ¿no? Como rechazar o privar a alguien de sus derechos porque no es igual a ti o porque no te parece lo que es o lo que no pues es. haciendo como un breve repaso de lo que dicen Perla y Azu, a mí me parece que la discriminación, pues sí tiene todo lo diferente al trato diferenciado, que es tal vez algo a lo que tenemos derecho, ¿no? Porque cada quien tenemos nuestras propias cualidades. Entonces, creo que el problema deviene cuando metemos temas de derechos humanos, o sea, como creo que de ahí podemos hacer esta discriminación, o sea, a partir de qué derechos se supone que deberíamos tener todos los seres humanos, no importando nuestra condición étnica o ningún tipo de condicionante, para poder adquirirlos y tenerlos. En el imaginario que son los derechos, también habrá que aclararlo. Entonces, creo que de ahí Sí. pueden provenir la definición de discriminación, ¿no? Cuando una persona no puede acceder a los mismos derechos de otra por alguna condicionante que puede ser cualquier cosa. Porque justo eso que decía Azu Sí. respecto a la homofobia, por ejemplo, que es un término que a mí me brinca muchísimo porque digo, las fobias son una patología psicológica que tienen tratamiento y que pues realmente están fuera un poco pues sí, del control psíquico de una persona. No sé si me explico en este sentido. Es como, pues le tengo fobia a los ratones. ¿Cómo la obtuve? Bueno, tal vez no lo sé, pero es una fobia, ¿no? Entonces, o sea, es como haber contraído, pues sí, como una gripe, como un... No sé si me estoy explicando. Pero bueno, decir que es homofobia a una persona me parece que justifica ciertas acciones. ¿Me explico? Es como, yo cuando veo un roedor, grito y quiero huir de él, ¿no? Quiero alejarme rápidamente de él. O a Perla con las arañas, no sé. Azu si tienes alguna fobia. Por ejemplo. Las cucarachas. Azu con las cucarachas, ¿no? Y entonces, de cierto modo, o sea, esas fobias justifican ciertos actos. Pero a mí este término de homofobia me brinca. O sea, como, ¿en serio? O sea, es una persona. Ok, bueno, como sea, yo creo que ya también un poco desmenuzamos qué factores pueden promover la discriminación, ¿no? En este sentido, ¿qué factores? Cualquiera. Creo que todos estamos susceptibles a la discriminación. Sí. No sé ustedes qué opinen. Creo que sí, pero también creo que un poco los estereotipos que luego convertimos en prejuicios o que de los estereotipos sacamos prejuicios, creo que es algo que es como muy, muy básico para poder como generar discriminación a alguien, ¿no? Yo puedo decir que soy una persona bastante prejuiciosa
y que de repente sí, en algún momento, pues esas cosas como que uno piensa, esas creencias que uno tiene, llegan o pueden hacer más fácil o promover una discriminación. Sí, creo que los prejuicios también tienen que ver. Sí, yo creo que sí, o sea, sí, los prejuicios tienen mucho que ver muchas veces en esta forma en la que nosotros nos relacionamos con las personas. Incluso pues hay incluso discriminación estructural, ¿no? O sea, sí existe eso. Y sí. Creo que sí es cierto, ¿no? O sea, creo que muchas veces la sociedad en la que vivimos, por una parte, por ejemplo, alaba ciertos valores, pero de manera... ¿Se acuerdan que hace no me acuerdo si lo platicamos acá o lo platicábamos en algún momento nosotras? Que de repente hay valores que son como valores muy importantes, o que yo considero que son muy importantes, y son valores que son muy promovidos actualmente en la sociedad, pero que son promovidos como muy ligeramente, como muy como de moda. Ajá, como de postureo, más allá como de que de verdad una introspección. Sí. Entonces, por ejemplo, cosas así o actividades, no sé, de repente como el yoga, o sea, como es este tipo de situaciones que te conectan un poco más con tu ser, o que la intención, al menos, de estas situaciones, actividades o valores, es conectarte un poco más con tu ser, con esta reflexión, con introspección, con una idea bastante diferente del ser persona, son promovidos y no son apropiados. Entonces me parece que, por ejemplo, de repente, estos valores o estos valores que se quedan así como la nata, ¿no? Cuando se cuaja la leche, o sea, los puedes quitar así y los deshaces. Porque no son profundos, no son tus raíces. Entonces eso me parece, por ejemplo, un poquito preocupante. Y creo que es un común. Y creo que también eso, por ejemplo, como suavizar los valores y dejarlos tan a la ligera, es también un factor para eso. Y tampoco digo como que... O sea, no digo como de, ay, es que nadie cree en los valores. Como con esta nostalgia de nuestros padres, tal vez, ¿no? No. No es así como que, ay, nadie tiene valores ahora. Ya no, se me parece que es importante. Exacto, no es con esta alarma de nuestros padres, yo insisto, o sea, de esta generación. Me parece que es como, ok, hay valores nuevos formulándose, hay valores apropiándose de manera distinta, pero sí me parece que es importante hablar como de esto tan ligero, pues. Lo decíamos creo que el podcast pasado, ¿no? La cultura de lo desechable, ¿no? Me sirve mientras está de moda, mientras es trending topic, mientras, no sé, lo hacen tal o cual famoso, pero cuando él lo deja de hacer, entonces yo también lo dejo de hacer. Claro. No lo hago parte de mi vida. No, por ejemplo, hablamos de las cuestiones textiles, ¿no? Por ejemplo, hubo un tiempo, hace no mucho, que estuvo como muy de moda el tejido, tradicional, y un montón de chavas o sea, hasta las marcas como muy carísimas compraban, ¿no? Tejidos. Y no, o sea, y ya de repente, de un día para otro, es como, ay, está bien bonita tu blusa de indita, ¿no? No sé. O la que usas el 15 de septiembre, o no sé, es como... Disfrázate. Ajá. Sí. Claro. Y a mí me parece, bueno, por ejemplo, yo que soy un amante de los textiles y de la cultura textil en México, me parece una cosa muy indignante, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando puedo, en el trabajo, con amigos, con amigas, con quien sea, le digo, oye, ¿sabes qué? Es que eso no es un disfraz. Sí, claro. O sea, esa ropa no es un disfraz, como que solo te puedas poner el 15 de septiembre, y no es ropa de mexicano, o sea, no, eso no existe, ¿no? Sí, ¿no? Y hay peores términos para ese... Sí, de indio, de naco, o sea, 1000 cosas, ¿no? Y yo digo, o sea, es que no es ropa mexicana, es la ropa mexicana. Y tú, híjole, un vestido que tengo hoy puesto también es mexicano y no precisamente es un textil tradicional, ¿no? Claro. O sea, me parece que es importante también reconocer como, o sea, hasta eso, ¿no? Decir, como lo que no se nombra no se existe, ¿no? Son textiles tradicionales o indumentaria tradicional y son cosas vivas además. Sí, claro. O sea, son cosas que las gentes
son textiles que las personas usan y que son un reflejo de su cosmovisión, que son un reflejo de la vida cultural de su pueblo. Sí, no. Entonces de repente usarlo como un disfraz sí me parece denigrante, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, pues de una u otra forma, como ya vimos que la discriminación está presente en nuestra vida todos los días. Entonces, ¿alguna vez te has encontrado discriminando a alguien o te han discriminado a ti? Pues yo creo que, o sea, en Las términos escucho. de género, puedo decir que sí he vivido discriminación. Tal vez esta discriminación, ¿cómo podríamos? No superficial, pero sí normalizada. Sí, discriminación normalizada. O sea, que tal vez no me he dado cuenta o no me daba cuenta antes de saber que era discriminación o que eso no se tenía que hacer, ¿no? Entonces, pues sí, tal vez en la crianza y en todas esas cosas, pues sí sufrí cierta discriminación. Y no la sufrí, sino que la viví y que la normalicé, que creo que ese es un gran problema, ¿no? Porque luego cuando te toca deconstruir dices, y tal vez ahí te empieza a doler o la empiezas a padecer, pero bueno, en ese sentido sí, sufrir discriminación yo creo que sí, porque la mayoría de mujeres lamentablemente de este país y creo que del mundo hemos tenido que afrontar discriminación. Pero tengo un ejemplo como muy significativo de que alguna vez vi a alguien discriminar y se los cuento así como brevemente. Y ni siquiera fue que vi el hecho, pero me pudo muchísimo. Fui a un lugar con una familia conocida y estábamos cenando en la mesa y entonces las mujeres de la mesa las mujeres adultas de la mesa empezaron a hablar que les hacía falta una muchacha. Esta familia tal vez tiene una historia como de posición económica media alta, entonces que les hacía falta una muchacha. Entonces, desde que empezó la plática, haz de cuenta que me dieron calambres, ¿no? Entonces, estaban hablando que se les hacía falta la muchacha, y entonces una de ellas dice, pues fulanita Videgaray tiene una muchacha. Así, refiriéndose a una persona como tiene a una muchacha, o sea, como si fuera, tiene unas llaves, tiene un coche, ¿no? Tiene una muchacha. Pero es que ya ven que ahora ya no quieren nada y quieren quedarse en la casa y pues yo no quiero porque qué desconfianza. O sea, era una plática realmente fea, era una plática horrible. Yo no sé qué tanto eso perjudicó, pero al otro día me desperté vomitando. Literal, o sea, no es mentira, me desperté vomitando. Y todo el día me la pasé vomitando. No sé si tuvo que ver con, o sea, aparte de que la cena esa me cayó pesadísima, luego, o sea, como ya haciendo la relación dije, es que qué horrible, o sea, me dio comezón, me dio alergia estar en esa mesa, no sé si me explico o lo han vivido, pero y no poder decir nada porque no, o sea, no estaba como eso tal vez me cayó más mal. Que no lo pude como afrontar, o sea, después sí me desahogué y todo, pero en ese momento no pude hacer nada, o sea, no pude decir nada y solo estaba ahí escuchando y tratando de, así de, no estoy escuchando esto, no es cierto. Entonces, y hablar de una persona como, pero es que aparte tiene un hijo. Y no, que lleve al chamaquito ahí, no. O sea, no. Se los juro que fue algo horrible. Todo el tiempo que estuve ya ahí conviviendo, ya no pude estar igual. Y de hecho ahora que pues puedo volver a ver o a convivir con estas personas, me cuesta mucho trabajo.
Y a pesar de que son personas que son... Ay, pues son personas buenas. O sea, puedo decir que son personas que no van haciendo, digamos, no cometen delitos. O eso espero. Pero bueno, lo que sé es que ya no puedo ver a esas personas igual. Entonces, me pasó eso que hice, me enfermé, o sea, lo somaticé y luego lo platiqué ya con una de las personas de esa familia con quien tengo confianza y se lo dije, ¿no? O sea, no puede ser eso. Yo espero que tú no pienses así de las personas que se dedican a ayudar en las casas, que hacen aseos, o sea, son personas, ¿no? No son una cosa, no se tienen por qué referir a ellas así, y no se vale, ¿no? O sea, y hasta llorar me puse con esa persona porque le dije, me duele porque mi familia, por ejemplo, mi familia paterna, pues mucho de lo que soy es gracias a las mujeres que se salieron del pueblo para ir a hacer quehaceres a las casas de personas como tu familia, ¿no? Y vivir esa discriminación, pues me dolió por ellas, me dolió por mi historia, me dolió por todas las mujeres que han afrontado eso. Sí, claro, pues ¿no? Y que bueno, esto por ejemplo que dices tú, creo que ahora también es un tema muy, muy actual, porque, no sé, por ejemplo, a partir de esta película de Roma, se visibilizaron muchas de estas cosas, ¿no? Muchas de esta discriminación y de esta desigualdad que sufren estas mujeres, ¿no? Y que han sufrido por cientos de años, ¿no? Entonces, sigue pasando, ¿no? Es increíble. Y yo creo que sí, como dices tú, es algo en lo que desgraciadamente, o sea, tiene que pasar una cosa así para que sea visibilizado, o sea, y que muchas veces sigue siendo como de esta discriminación normalizada, ¿no? Al menos en México, incluso el término muchacha muchas veces es usado como despectivamente, ¿no? En algún momento, no me acuerdo, con una chica que era de Costa Rica me decía, es que, ¿por qué se enojan cuando yo les digo muchachas, no? Porque ella dice que esa palabra es muy usada allá, ¿no? Y yo le digo, ya, y le expliqué, ¿no? Y me dice, pues yo no sabía, ¿no? Pero mucha gente se ofendió cuando les dije, oye tú muchacha, ¿no? Entonces, sí, me parece que es como... Es algo como dices, ¿no? Es algo de lo que desgraciadamente se ha sufrido mucho. Y como dices tú, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, al menos nuestras familias tienen en común eso. Mis tías, muchos años vivieron como de eso. Y eso les permitió, por ejemplo, a una de ellas poder después, posteriormente, en su vida, hacer una carrera, estudiar y tener el empleo que ahora tiene, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero que salió siendo una niña básicamente de su pueblo a ser una chica que hace aseos en la Ciudad de México, trabajó con gente de mucho dinero y eso después le permitió poder regresar a Puebla, estudiar la universidad, estudiar la preparatoria, prepararse. Incluso mi tía, por ejemplo, estudió 2 carreras, ¿no? Pero esa forma de vida le permitió salir de la realidad que estaba viviendo en ese momento. Entonces, sí, me parece que es algo como que se padece mucho. México padece mucho de eso. Yo creo que... Yo, por ejemplo, en esta son que decías de los textiles, por ejemplo, hace muchos años cuando yo estaba en la prepa, te estoy hablando de, no sé, 15 años más o menos, o un poquito menos, no eran tan populares los textiles tradicionales, ¿no? Entonces en una ocasión me acuerdo que yo le pedí a mi familia que vive en la Sierra Norte que me hiciera un traje de la zona, ¿no? Un traje típico de la zona, una indumentaria típica de la zona. Entonces, la hicieron, me la mandaron y todo, ¿no?
Y íbamos a hacer algo en la prepa, una exposición, no me acuerdo qué cosa íbamos a hacer. Entonces yo lo traje para exponerlo, ¿no? Para explicar su origen y todo. Y me lo puse y salimos a desayunar. Y yo no me lo quité. Y salí a desayunar así. Y no me dejaban entrar al restaurante. Porque ¿Cómo iba así crees? vestida. Ujú. Entonces, pues, todos o sea, íbamos en la prepa. ¿Qué tenía? 17, 16 años, como 17, porque ya fue como casi el último año en la prepa. Y no me dejaban entrar, entonces fue como de, ¿y ahora qué hacemos, no? Mis amigos, o sea, como que entramos como si nada. Y cuando yo iba yo a entrar, yo venía atrás con una de mis amigas y cuando yo iba yo a entrar no me dejaron. Entonces fue como de, ¿ah? Y nosotros aplicamos la que yo aplico en algún momento cuando pasan estas cosas. De, ok, si no me deja entrar, entonces le voy a llamar a Profeco. Y me dejaron entrar. Claro. Sí. Ay, ni siquiera hubieras consumido ahí. Hijitos. Y entonces decidimos irnos, ¿no? Ventanealos, ¿quiénes Vips, eran? que ofrece antojitos mexicanos y todo. ¿Vips? Sí, hace muchos años, ¿no? Sí, Claro. sí. Y No, te entonces, aseguro que sigue pasando. Es que esto sigue pasando. o sea, seguro que sí, o sea, seguro que sí. En ese momento, o sea, yo me quedé. La verdad es que a mí sí me impactó mucho eso. Y me dio mucho coraje, ¿sabes? Me dio mucho coraje. Porque dije, o sea, estos güeyes no saben, o sea, no saben nada de mí, de mi vida, de que si traigo o no traigo dinero, de que si. O sea, no saben nada. Pero porque vengo así vestida, no me dejan pasar. ¡Qué coraje! Y entonces, sí fue, la verdad es que sí fue un shock muy grande. Claro. Y no nada más, por ejemplo, a mí me tocó ver eso. Y me tocó otra cosa ver muy triste. Discriminación. No, Sí. no verlo, pero oírlo. Discriminación hacia los migrantes en México. Hacia los migrantes sudamericanos. Hace unos años yo fui con una amiga a conocer a estas mujeres, las patronas. Ujú. Ay, qué padre. Y cuando llegamos allá y todo, había unos migrantes, nos venimos con estos, nos los trajimos para acá, porque iban a ir a la Ciudad de México y luego para otros lados, ¿no? Entonces, pues en el afán de ahorrarles el pasaje, dijimos, pues vénganse con nosotros. Y entonces ya, pues ya sabes, ¿no? Siempre que como los detienen, la historia esta, ¿no? De todo lo que pasa. Y nos contaron que pues ellos habían oído de estas personas que les dan comida, ¿no? En el tren. Uno de ellos había entrado ya, intentado varias veces llegar a la ciudad a Estados Unidos. Y decía, yo cuando pasé acá por primera vez, ahí donde las patronas, pues ellas te dan, o sea, tú te acercas al tren y les pones la comida y ellos la agarran, ¿no? Y dice, yo pensé que era lo mismo porque había gente afuera. Dice, entonces cuando salimos, la gente nos empezó a lanzar piedras, nos empezó a lanzar palos, nos empezó, o sea, a agredir. Y entonces eso te duele mucho, ¿sabes? ¿Mande? ¿En el mismo pueblo de las patronas? No, o sea, en su trayecto a México. Ah, ya. En México, perdón. En otro lugar. En otro lugar. Entonces, eso sí te duele mucho, ¿no? Porque, Claro. por ejemplo, a mí me duele cuando matan un migrante. O sea, a nosotros nos duele, creo que como mexicanos nos duele mucho cuando matan un migrante en la frontera, un mexicano, ¿no? Y yo digo, ¿cómo podemos ser tan... incongruentes? Sí, tan incongruentes, y me está doliendo el otro que están matando porque es mexicano, pero me pongo a lanzarle piedras a este que es salvadoreño, que es o sea, que es de cualquier otra nacionalidad, ¿no? Entonces, yo te digo, a mí me ha pasado eso, y seguramente que de manera inconsciente yo en algún momento también he discriminado, porque eso también es cierto. Sí, claro. O sea, muchas veces decíamos, o sea, lo platicábamos en algún momento, ¿no? Antes de empezar a deconstruirte como persona, seguramente que cometiste muchos de estos vicios o que tenías muchos de estos vicios. Claro que sí. Creo que lo importante de esto es aprender y decir, bueno, ahora voy a ser más consciente de cómo actúo y cómo me manejo con las personas. Porque además es eso, ¿no? O sea, me parece que las personas per se
por solo nacer como personas, y bueno, yo creo que no nada más las personas, sino la vida en este planeta, merece respeto. Por el solo hecho de existir, por el solo hecho de vivir, merecen respeto. Claro. Entonces cuando tú aprendes como estas cosas, uno intenta ser más congruente con corregir, esto, claro. ¿no? Entonces me parece sí, que... pero en lo que te das cuenta... Sí, eso, ¿no? Como dices, en el trayecto en el que me doy cuenta, en el que me conecto con esto, me sensibilizo, me deconstruyo y logro entender esto, o lo hago mío, lo hago parte de mi vida, seguramente que todos hemos cometido errores así, ¿no? Yo creo que lo que queda aquí no es pedir disculpas, no, eso, o sea, yo creo que a veces no va. Si tienes la oportunidad, hazlo. Sí, bueno, creo que las disculpas, o sea, sí, nos ayudan a veces a sentirnos un poco mejor, pero creo que con nosotros mismos, lo que yo creo es que si en algún momento cometimos un error así, hay que aprender de él, y hay que aprender y hay que intentar no volver a cometerlo, más allá de las, bueno, desde mi perspectiva, más allá de las disculpas o del ofrecer, no sé, incluso una disculpa pública o eso, es aprender y hacer lo propio y no volver a cometer el mismo error, ¿no? Porque además ese error viene acompañado del dolor de la otra persona, ¿no? Claro. Del dolor, la impotencia, coraje, ¿no? Sí, o que de pronto tal vez nuestras acciones no a lo mejor no llegaron al otro así, pero sí en nuestros pensamientos o en alguna actitud. Uh-huh. Claro. Y creo que, por ejemplo, ese rencor o ese dolor que tú provocas en el otro puede convertirse en rencor y generar otros sentimientos como mucho más dolorosos, sí, mucho más profundos, claro. y terminar en una cosa tremenda, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando ves estas manifestaciones que hay ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Por la muerte de George Floyd, la gente de verdad está muy cansada. O sea, porque este tipo de discriminación no es una cosa que, o sea, no pasó a partir de que mataron a este hombre. O sea, es una cosa sistemática, tiene siglos de historia. Primero. Exacto, o sea, tiene siglos de historia en que su vida ha sido tratada como nada. Obviamente hay un rencor ahí tremendo, hay un dolor tan profundo. Y así pasa con todas las comunidades que son oprimidas de una u otra manera. O sea, tienen este dolor profundo. O sea, porque son siglos y siglos y siglos en que si, por ejemplo, como pasó con los esclavos, ¿no? Bueno, ya con los negros, ya dejaron de ser esclavos, pero ahí está todavía el apartheid, y luego no tienen derechos, y luego no esto, o sea... Sí, ha sido una lucha es una cosa tremenda. Es una cosa tremenda. Entonces dices, claro, o sea, toda esa ira, todo ese dolor, toda esa frustración tiene que salir en algún momento. Y eso es lo peor, ¿no? Que no generan como los demás, los que están alrededor. A lo mejor piden disculpas o lo que sea, pero de verdad no hay un cambio, ¿no? Yo creo que por eso es lo que tú dices, que no funciona a veces mucho pedir una disculpa, porque te disculpas cuando haces un cambio, ¿no? Cuando te haces consciente de las cosas, creo que es una forma de disculparte y de agradecer al otro que estuvo ahí, ¿no? Pedirle disculpas de otras maneras. Claro. Porque finalmente siempre las disculpas o perdón es un trabajo tuyo, es una chamba para ti, no es para el otro. Sí, o sea, realmente no es como que reparas el daño, ¿no? Y son daños muy complicados, yo creo que de reparar. Y como dice Azu, dolores generacionales que finalmente llegan, o sea, y que cansan y castigan, y que claro que violentan, o sea... Y así, o sea, yo creo que es poco lo que ellos están transgrediendo, la paz social, digamos. ¿Cuál paz? Pero, o sea, es poco comparado con el dolor y su sentir. O sea, yo creo que habría muchas razones para que todas las personas que hemos sido discriminadas o que han sido discriminadas estén muy, muy enojadas. Sí, y te digo que esta conciencia es importante. Yo, pues sí, como dice Azu, ¿no? De una u otra forma la discriminación es algo muy cotidiano que se da día a día en todos lados.
y que al menos si no eres parte de, o no lo has hecho tú, que me parece algo un poco improbable, pero que si no lo has hecho tú, has presenciado alguna, ¿no? Y que no hemos podido tener o el poder de hacer algo, o no hemos decidido hacer algo. Y esto que hablábamos o que tú hablaste de lo de las muchachas, es más triste, voy a decirlo, porque mi familia, que es de un pueblo, que vive en un pueblo, lo hace con su misma gente, ¿no? Entonces esto es como, ¿qué? ¿Cómo estás haciendo esto, no? He escuchado hablar como a mis tías de una forma muy, muy despectiva, ¿no? Y incluso esto es algo también muy importante, que nosotros enseñamos a los niños, y por eso se ha pasado como esto de generación en generación, ¿no? La discriminación como una forma de sentirte poderoso o de sentirte bien humillando a los demás. Entonces yo sí lo he visto con los adultos y luego pasándoselos a los chiquitos. Una vez estábamos fuimos a un pueblo, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo, y estaba ahí una niñita. Y nos saludó, ¿no? La niña se acercó a nosotros y ya estábamos hablando con ella. Y mi prima dijo así como, no te juntes con ella porque es una india naca. Y yo, ¿cómo crees? ¿qué? Y, o sea, sí, mi prima tenía como, ¿qué será? 6 años, 5 años, algo así. Y escuchar eso es aún, bueno, no sé si es aún más triste, pero para mí fue muy triste porque es decir, no manches, o sea, es tu gente, es tu comunidad, y no puede ser que entre nosotros nos estemos haciendo esto, que son parte de con los que convives todos los días y que te refieras a ellos. Yo me sentí muy enojada y sí, le dije así como, a ver, ¿a qué te refieres con que es así, no? Tampoco fue como de, estás loca, ¿no? Y me dijo, sí, pues es que ellos así como que no te debes juntar con ellos porque nosotros somos como gente bien, ¿no? Sí, o sea, es que la neta, o sea, hay que hablar como las cosas. Y yo le dije, no, o sea, ella es una niña como tú, es una persona como nosotros, y no tiene nada por qué decirle así, no sé a qué te refieres con eso, pero eso no está bien. O sea, sí hablé con ella como de una u otra forma, que eso no estaba bien, ¿no? Que no lo estaba haciendo bien. Obviamente, pues esas cosas hacen que las personas se alejen de ti, ¿no? Y pues mi prima tampoco estaba muy emocionada de estar conmigo después. Pero, o sea, es esto, ¿no? La falta de conciencia que a veces no hacemos o no hablamos porque nos sentimos, pues que no es prudente, ¿no? Decirlo, o que no puedes decirlo, o que no va a llevar a nada decirlo. Pero es más triste verlo así en los niños, porque tú puedes decir que son personas inocentes, como personas más... Sí, sin tanto prejuicio. Sin tanta maldad, ¿no? Ajá. Y entonces escuchar eso sí rompe mucho el corazón porque dices, ese es ejemplo de los adultos, ¿no? Y qué feo que estemos enseñándoles de esa forma a los niños, y que si es algo que sigue pasando de generación en generación es por eso, finalmente, ¿no? Porque uno no se pone a decir, sí, yo alguna vez he discriminado. No, es como, no, ¿cómo crees yo siendo tan estudiada, tan haciendo esto, cómo voy a discriminar? No, pues, o sea, sí lo hemos hecho, ¿no? Todos alguna vez en nuestra vida, tal vez de una u otra forma, pequeño o feo, lo que hayas visto, pero creo que sí lo hemos hecho, y reflexionar sobre esto es lo que nos hace cambiarlo, ¿no? O al menos intentar cambiarlo. Claro, porque, o sea, es un tema, como dices, ¿no? De irlo reconociendo poco a poco y de saber esto. O sea, no es que estás medio embarazada, o sea, estás embarazada o no. O sea, y es lo mismo, ¿no? O sea, claro. O discriminas o no. Sí. O sea, no es como, discriminé poquito. No, poquito. O sea, discrimino a los indígenas, pero no, súper apoyo al LGBT, ¿no? O sea, no. Claro. No. O sea, es este tema dañado como esto que está pasando con el movimiento LGTB y que ahora los están relacionando con el tema de la pedofilia. ¿Ya han escuchado algo así? ¿Qué les pasa? Sí. O sea, porque el movimiento ni siquiera está a favor de eso, para empezar, y porque ni siquiera han comprendido de lo que se trata, porque esto de la ideología de género, que ni siquiera se llama así, pero bueno. A mí sí me exaspera como que digan, no, pues si estás de ese lado está todo mal, ¿no? O sea, o si estás de este lado está todo bien. O sea, como que creo que también estas cuestiones como de polarizar tanto a la población no es adecuado,
y sí creo que un poco se está promoviendo más, o no sé si yo estoy un poco más consciente y lo estoy viendo como más, pero creo que en estos momentos es como un tema muy polarizado, por ejemplo con la marcha esta que hubo hace un fin de semana o dos, contra el presidente. Creo que hace uno, ¿no? ¿No? Ajá. Y Ajá. tema de, no, pues los que protestan van en su coche y tocando el clavo. O sea, es que también tienen derecho de protestar, o sea, ese es el tema. O sea, lo que quieras hacer, hazlo. Y no porque reconoces en el otro la misma inconformidad que reconoces en ti. No sé si más o menos me explico, o sea, como así como a ti te inconforma a él le inconforma B, o sea, porque somos humanos, fin. Lo que yo sí creo, por ejemplo, es que en zona esto, yo me acuerdo, por ejemplo, mucho de que mi mamá me decía, ¿no? Desde chiquita, lo tuyo termina donde empieza lo de tus hermanos, ¿no? O sea, tu derecho termina donde empieza el del otro, Claro. ¿no? Y entonces creo que de repente, por ejemplo, puede ser como de, es que como esto de decir de la libre expresión y de la libertad como de incomodarse o de inconformarse, está tomado como a mal, o muchas personas lo interpretan como desde una perspectiva bastante distorsionada, en como de, bueno, o sea, yo como por ejemplo, ¿no? Decir, yo me considero feminista, y como yo estoy en contra del feminismo, entonces como tú saliste a marchar el 8 de marzo, pues yo voy a salir a marchar pasado mañana porque estoy en contra de las feministas. Claro. Sí. ¿No? Entonces, me parece que como que cuando uno tiene o sea, como entender que las causas tienen una razón de ser y que por algo son causas, ¿no? O sea, que no puedes, ¿cómo decirlo? Como que uno no se puede quejar desde el privilegio, pues. Claro. Eso yo sí creo. Sí, no desde el privilegio, pero, o sea, claro que pueden, o sea, que pueden inconformarte cosas, pero Claro. no desde desde el violentar el derecho del otro, o sea, no, ay, ¿por qué el otro tiene el Exacto. derecho de eso y yo no? O sea, no Sí. me refiero No. a eso, no, estoy diciéndolo mal. No, pero te digo, o sea, Ajá. yo te entiendo, pero me parece que, por ejemplo, de repente la gente entiende esto, ¿no? Así como de, yo soy hombre, yo no veo eso. Yo no veo que esté siendo discriminada. Claro. O sea, ¿por qué tú dices? Y tú te quedas así como de, pues sí, güey, pero tú, pues eres hombre, eres esto, eres aquello, pues vives en el privilegio. Obviamente no vas a ver esto. Sí, no te toca Y opinar. pasa, ¿no? ¿No? O sea, pasa que de repente todos queremos tener como voto en cosas que no nos corresponden. Más o que que opinar, no creo que es minimizar, ¿no? Minimizar Claro. el derecho del otro, el dolor del otro. O sea, creo que sí, no va por ahí, ¿no? Y o sea, te digo, hay cosas que me parece que sí son importantes, como en este son de decir, claro que puedes manifestarte y claro que puedes decir, no comparto tu idea, no comparto la idea del feminismo, pero una cosa es que digas, no comparto la idea del feminismo, y otra cosa es que empieces como con esta agresión de Claro. no, y entonces, como tú marchaste, entonces yo también voy a marchar en contra tuya. Sí, ni ¿no? siquiera O sea, por no se una trata de ver- causa, o sea, sino porque quieres ser contreras, ¿no? Porque, Claro, no se trata de ver quién gana, Ajá. ¿no? exacto. Se trata como de, y es creo que lo que decíamos hace ratito, ¿no? O sea, que finalmente esta discriminación, esta situación de diferencia, de desigualdad y todo eso, ha sido un detonante de muchos procesos sociales que han generado cambios estructurales tremendos y profundos en la sociedad. Y entonces me parece muy importante como decir eso, ¿no? O sea, que finalmente no es que la discriminación sea buena, no. Es que es tanta, es que es tan fuerte que ha llevado a las personas a morir por las causas, ¿no? Y entonces te pones a pensar, no sé, en mil cosas que para ahora nosotros son normales. No sé, por ejemplo, para nosotras Ir a la como escuela. mujeres la educación, y para todos en general la educación, poder, no sé, por ejemplo, votar y ser votado, poder como mujer
poder ser propietaria de algo, poder divorciarte, poder decidir qué religión quieres tener. O sea, como todas estas cosas que nosotros ahora vemos como derechos, en algún momento fueron la causa de alguien. Y fueron procesos sociales que impactaron la historia del mundo, ¿no? Entonces me parece importante decir esto y mostrarlo así como es. O sea, es un proceso que toma mucho tiempo y que además no es nada amable, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando decían esto de las protestas, ¿no? Es que, ¿por qué no protestan pacíficamente? ¿No? Y yo creo que salían muchos memes, ¿no? Y no sé, por ejemplo, de la Revolución Francesa, ¿no? Con la toma de la Bastilla y todo eso. Y te mostraban, ¿no? Y te decían, aquí los insurgentes Pacíficos. tomando la Bastilla pacíficamente, ¿no? Con velas o sea, no significa que todo tenga que ser violento, no significa que todo tenga que ser violento, pero finalmente hay una cicatriz social. Sí. De que ahí algo pasó. Sí. De que ahí algo estuvo. No quiero decir con eso que toda la violencia esté justificada, no. Pero que pasan cosas que tienen que moverse. O sea, la Revolución Mexicana, ¿no? Que nos dio a los mexicanos el derecho, por ejemplo, a la educación y todas estas cosas. No pasaron así como de, ay, bueno, venimos a pedirles, por favor. De la manera más atenta. No, o sea, tuvieron que ser procesos tremendos. Claro. O sea, la discriminación racial en Sudáfrica, en Estados Unidos, fueron procesos tremendos que terminaron con las vidas de diferentes personas. O sea que, por ejemplo, no sé, ¿cómo se llamaba el presidente de Sudáfrica? Mandela tuvo que pasar cuántos años en la cárcel. Martin Luther King murió asesinado. Y así muchísimas cosas, ¿no? O sea, no solamente en México, o en Estados Unidos, o en Sudáfrica, en todo el mundo. Sí, yo creo que sí son procesos sociales necesarios y que gestan cambios muy importantes. Y creo que estamos en un momento como de gestación, de un cambio que esperemos sea para mejorar, o sea, que sea como para aprender de nuestros errores y para corregir. Y sí, estoy de acuerdo contigo en que se han impulsado cambios sociales muy importantes a partir de notar y de reconocer esta discriminación, ¿no? Porque como puede pasarnos a nosotros y puede pasarlos a muchos, tal vez se normaliza, ¿no? Y entonces es como, pues aquí nací, y no es porque sientas culpa, pero sí es porque es tu deber como una persona consciente y que va como en crecimiento, pues reconocerlo, pero y de pronto puede surgir culpa, pero también hay que como que ser pacientes con el proceso de dejar estos hábitos, ¿no? Claro, yo creo que como todo, ¿no? O sea, como lo dijimos, es un proceso, o sea, no se logra de hoy a mañana, pero me parece que es importante iniciarlo, claro, eso sí. Y que cuando uno inicia como con este tipo de cambios, inicia o empieza a darse cuenta de todo lo que hay a nuestro alrededor, se hace consciente de ello, creo que la indignación surge, ¿no? Uh-huh. Creo que sentirte parte de algo te hace poder sentir indignación por las demás personas, ¿no? Pues ya para concluir, ¿ustedes tienen alguna sugerencia sobre algún libro, alguna película, algún documental que trate sobre este tema, que pueda versarnos sobre algo que es necesario, como dice Azu, iniciar esta conversación sobre cualquier cosa que a lo mejor no se pueda ver y que necesites abrir los ojos con ayuda de un libro o una película, algún documental, alguna canción? Hay un libro que a mí me gusta mucho, que lo leí en inglés primero y luego lo leí en español, me parece muy bonito. Se llama Cometas en el cielo. No sé si lo han leído, creo que hay una película incluso también. Es de un escritor...
de Afganistán, que ella vive en América del Norte. Me gusta mucho, es un libro que habla precisamente como de esta discriminación y en niños, una relación de dos amigos que está pues manchada por la discriminación. Me parece que es una cosa muy bonita. Hay otro libro no me acuerdo la autora, me parece que se llama Aurora Correa, que se llama Currecha, me parece, y habla de los niños españoles que vivieron en el exilio en México en los años 40. Ajá, ahorita les digo cómo se llama exactamente, pero sí creo que se llama así. Aurora Correa se llama la autora. Y es un libro muy digerible, es un libro de hecho para adolescentes. No se llama así, se llama Te beso, buenas noches. Te beso, buenas noches, y el nombre de la protagonista es Currecha. Entonces, está muy lindo, muy fácil de leer. Esos dos libros a mí me gustan mucho como para el tema y son muy sencillos. Ok. Gracias, Azu. ¿Tú, Perla? Hay un libro que tal vez no está como tan así de hablando del tema de una manera muy concreta, pero se llama Fruta Verde y es de un escritor que habla sobre varias cosas que van pasando en la vida, pero sobre todo sobre una persona transgénero y todo lo que vive. A mí ese libro me pareció muy, muy bueno, muy, no sé, muy descriptivo, que te lo juro que cuando lo leí yo lloraba muy feo y yo decía, ¿cómo puede ser que una le pueda hacer esto a otra persona, no? Lo leí cuando estaba en la prepa y yo siempre he sido medio rosa, ¿no? Entonces a veces no pienso como en que esas cosas puedan pasar. Y fue muy gráfico para mí ese libro. Lo describe también cómo golpeaban, cómo le hacían a la persona, que yo decía, wow, o sea, de verdad me daba mucho miedo. Y me gustó bastante porque al final reflexiona un poco sobre todos los procesos que van pasando. Una mamá, hablaba de un chavito de universidad, de prepa, algo así. Y la mamá andaba con uno de sus amigos y cómo todo esto iba pasando y cómo todas estas diferencias fueron generando problemas en las que lastimaban a los otros por el simple hecho de ser diferentes, ¿no? O sea, tal vez no les hacían nada a ellos, bueno, no tal vez, no les hacían nada a ellos, pero les afectaba mucho que fueran tan diferentes a ellos que lastimaban a las otras personas. Entonces me parece un buen libro para reflexionar. Hay otro también que es el de Los ojos del perro siberiano, que habla del VIH. Ok. Está muy bonito ese libro, también lloras mucho. Bueno, yo creo que lloro un poco con todo, pero está muy bueno porque te hace ser consciente de muchas cosas, o al menos el irlo visualizando. Creo que es bueno. Esta serie que les dije de Madame C.J. Walker habla como de esa lucha, incluso entre... Hay una pelea entre la protagonista, que es negra, y la otra que es como mulata o algo así, y cómo entre ellos hay una lucha de por qué es mejor su color o algo por el estilo. Entonces está muy buena. Y había uno, ¿te acuerdas? No me acuerdo con quién de las dos lo vi o con las dos, de migrantes que hace... Ay, ¿cómo se llama Blue, el que te gusta? Ajá, sí. ¿Que es mexicana? Gael García. A mí también me pareció muy, muy bueno. Ajá. Creo que nos puede ayudar. Me estoy acordando, pero no puedo. Es un documental de La Bestia, ¿no? Creo que se llama La Bestia. Ajá, no, algo de 53 kilómetros, algo así. Bueno, se los dejamos en el... Sí, es una película. Sí, se los ponemos en la descripción. Creo que todas estas cosas, o sea, no solamente dirigirnos hacia un punto o hacia una forma de discriminación, creo que nos ayuda a reflexionar, ¿no? Y a hacer visible que existen y que están ahí. Y que son 1000. Sí. Yo les recomiendo un poema muy impactante que se llama Me gritaron negra. No sé si lo han escuchado, de Victoria Santa Cruz. Sí. Es un poema corto, pero que creo que es muy profundo. Ese poema lo pueden escuchar, lo pueden leer, lo que ustedes quieran. También la película 12 años de esclavitud. Creo que también es una película muy buena.
y que puede pues hasta mover a lo mejor esas fibras un poco hacia este tema. La serie que les recomendó la vez pasada Azu, que se llama ay, se me olvidó. ¿Poco ortodoxa? Este chico, no. no, bueno, poco ortodoxa puede ser, pero no. La de Atypical. Atypical. Sí. Creo que también Sí. es una serie buenísima para comprender un poco también a la neurodiversidad. Hay una serie también que se llama... Ay, Dios mío. Soy malísima con los nombres. Ya sé, yo también. Pero bueno, con esas tres cosas me quedo. Si me acuerdo del... ya. No es la serie, es el documental que también les recomendé la vez pasada sobre Justicia para Gabriel. Habla sobre la discriminación hacia los niños, que creo que también es un tema súper fuerte y que hay que ver. Entonces, pues creo que con eso ya tendrá suficiente para ver, suficiente para analizar, para... Ahí hay muchos, perdón, Adri, hay muchos documentales, por ejemplo, en YouTube, por ejemplo, pueden encontrar el documental de las patronas. Sí. Está súper bueno y la verdad es que si tienen también la oportunidad de ir en algún momento cuando esto se acabe, de la cuarentena y de la contingencia sanitaria, creo que es una experiencia bastante transformadora y es una experiencia muy bonita. La verdad es que te llena el alma otra vez como de esperanza y cosas así, entonces me parece que podría ser como una buena opción. También creo que acercarnos a estas experiencias que son transformadoras es una cosa que nos impacta, ¿no? Claro. Y me parece que es una cosa buena. Creo que se llama Los Invisibles, el de Gael García. Creo que sí. Lo vi, ya. Bueno, no sé si sí, porque no lo vi. Entonces Pero... ¿estás segura que se llama Los Invisibles? Los Invisibles. Uh-huh. Pues sí, hay un montón también de cosas que pueden buscar. O sea, creo que también es un tema que se ha hablado. Y entonces si tú no te lo has cuestionado, hay un problema por ahí. Porque sí, seguramente como dijimos en este día, todos hemos incurrido en esta práctica poco agradable y poco buena. Entonces, pues yo creo que si nunca te lo has planteado o nunca has pues reconocido esto en ti, sería importante a lo mejor que lo hagas y que inicies, que creo que este es el momento adecuado. Es un buen momento. Sí, justo eso, ¿no? Que creo que socialmente estamos en tiempo de empezar a cuestionarnos todas nuestras prácticas. Y bueno, eso es todo. No sé si quieran decir algo más. Azu, Perla. No, pues muchas gracias por escucharnos y creo que, bueno, la intención es como mover esto, ¿no? O sea, como que si no lo habías pensado, como dice Adri, te lo cuestiones, ¿no? Aprender o poder darnos el chance de cuestionarnos y de revisar nuestras acciones es, creo que, muy importante. Entonces, si no lo has hecho, hazlo. Hazlo y trata de seguir cachándote cuando lo estés haciendo para poder pararlo a tiempo, ¿no? Pues bueno, nada, eso es todo. Les dejo con algunos datos sobre nuestro país. 1 de cada 3 personas de tez blanca pertenece al 25% de personas más ricas. Las personas indígenas con tonos de piel oscuros tienen 4 veces más probabilidades de vivir en pobreza. Las personas de tez morena tienen casi 6 veces menor posibilidad de alcanzar la educación superior. Las mujeres blancas tienen 43% más probabilidades de tener un trabajo bien pagado. Y bueno, hay que leer, hay que informarnos. Esta es la realidad que vivimos y que vivimos todos los días y que de alguna u otra forma nos toca a todos. Entonces, pues eso es todo. Bye, muchas gracias por escucharnos. Déjenos sus comentarios y hasta la próxima. Bye.
zapatillas porque no quiere ir descalza. Y una gente le dirá que para andar no le hacen falta, pero apenas puede hacerlo, tiene el cuerpo entumecido. Y es que en el centro de Aluche el suelo está siempre muy frío, así que escoge un rincón y se tumba acurrucada. Y otra interna se le acerca y la tapa con unas mantas. Y le dice a la enfermera que Samba está tiritando. Y le inyectan diazepam, dicen que irá mejorando. Pero Samba no mejora y siente un fuerte dolor. Para pasar la noche le dan paracetamol. Y pasa así 1, 2, 3, 4 y 5 semanas. El 3106 es el número de Samba. Y en diciembre una mañana dicen que suba a consulta. Vuelve a pedir zapatillas y ahora el agente la insulta. Y cuando pide que la ayude a subir las escaleras, él dice: ese no es mi curro, que lo haga una enfermera. Pero Samba se desmaya y apenas llega a escuchar. Nos llevamos al 3106 al hospital. Y llega en un coche patrulla, pero ingresa ya sin vida. Y el agente que la acompañó murmura: pero si ella estaba viva, si estaba viva, si estaba viva hace un rato. Muere también la verdad si no podemos cantar que la historia de Samba es la de un asesinato. Su hermano siempre fue buen deportista. Mohamed saltó una valla, la más alta de su vida. Por ello está en una celda fría, sin luz ni comida, donde pasará sus últimas 18 horas de vida. 18 horas son 18 aislado. Y en la hora 19 se lo encuentran ahorcado. Y aunque 1000 jueces insistan en que no hay causa penal, mientras haya un CIE abierto habrá un gobierno criminal, de los que da ruedas de prensa en las que anuncia el ministerio, con un vídeo muy moderno que este año van a abrir un nuevo infierno.